A lo largo de toda la historia de la animación japonesa han surgido grandes nombres. Por encima, aunque por supuesto sin menospreciar de famosos animadores, famosos compositores, famosos productores o guionistas de anime, los nombres que siempre han destacado más fueron los suyos, los grandes directores de anime. También en parte gracias a que se encargaban de muchos más puntos en su obra, tratándolas y desarrollándolas como su propia creación privada. Sin embargo, y es un vídeo que realicé hace años, este curioso vídeo no va a tratar específicamente sobre directores, sino aquellas empresas que fundaron, aquellas donde trabajaron sin descanso, aquellas donde depositaron sus sueños y esperanzas, y también, por qué no decirlo, aquellas que creaban y abandonaban, como quien cambiaba de integrante musical en un grupo de visual kei japonés de décadas pasadas. Explico la referencia por si acaso, mucho. Cambiaban y abandonaban muchos estudios. Pero esto tampoco será un top 10 estudios de animación o algún tipo de comparativa, sino que me centraré en uno. Puede que uno de los estudios de animación más polémicos y famosos que hayan existido jamás. La animación en Japón comenzó un poco a la par de la que llegaba de Estados Unidos. Disney ya estaba mostrando sus primeras creaciones y Japón, en su infinita competitividad, no iba a ser menos. Por supuesto, los estragos de la Segunda Guerra Mundial traumatizaron al mundo y sobre todo a Japón, cuyas primeras animaciones serias eran de carácter político y propagandístico, animando a sus soldados en la guerra e insultando a los ejércitos aliados. Pero eso es otra historia y me he ido demasiado al pasado. Superados estos horribles años y en un Japón que aún estaba recuperándose de la guerra, aunque con sorprendente velocidad, nació el primero de los estudios de animación japonés, el llamado Nihon Douga, en 1948, estudio del que lógicamente hoy no tenemos mucha información al respecto, más allá de saber que no trabajaron específicamente en nada reconocible. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que llegaran los grandes nombres a los que sí podemos seguirle mucho más el hilo, pues en 1956 Nihon Douga, que ahora se llamaba Nichiro Eiga, fue comprado por la empresa llamada Toei, naciendo así la reconocible hasta la fecha actual Toei Animation, el más longevo y de los estudios de animación más famosos de todo Japón. De donde a su vez nació el que crearía el primer anime, con toda la definición de la palabra, Osamu Tezuka, el cual abandonaría Toei Animation para fundar su propio Mushi Productions, donde nacería al fin el famoso Astro Boy. Pero una vez más sigo demasiado atrás en el tiempo, dado que tendremos que avanzar hasta 1978 para encontrar las primeras referencias e historias que nos llevarán al título de este vídeo, el nacimiento de Gainax, y su paso hasta nuestros días por el mundo de la animación. La historia de Gainax comienza en 1978 con Toshio Okada, un chico japonés de 20 años que estaba sufriendo en su piel el advenimiento del otakutismo. Otaku como definición japonesa, véase un fanático de algo, no el término usado en la actualidad, el cual está estrictamente relacionado con el mundo del manga y el anime. Okada era un otaku, pero totalmente centrado en la ciencia ficción. En 1978 fue además el año en el que Star Wars se estrenó en los cines de todo Japón, por lo tanto puedes imaginar cómo era ser un otaku de la ciencia ficción en aquellos tiempos, el infinito auge y al fin el encuentro con otros de esos seres raros llamados otakus con gustos afines a los tuyos. Pero lo cierto es que Okada lo llevaba un paso más allá. Mantenido por sus padres, Okada acudía a la Osaka Electrocommunication University. Sin embargo, no lo hacía por interés en una carrera en especial. Es más, la verdad es que ni siquiera acudía a la mayoría de las clases, sino que iba por el increíble club de ciencia ficción de la universidad, con 2 quintamas. Tenía muy claro cuál era su pasión y decidió sumergirse en la ciencia ficción abandonando el resto de su vida a su paso.
Pasaron algunos años disfrutando de la vida de universitario otaku, literalmente haciendo cosplay, acudiendo a convenciones, etcétera, etcétera. Fue en ese punto donde decidió dar su primer paso en este mundillo. Junto a su amigo universitario, Yasuhiro Takeda, decidieron apuntarse al comité de la Daikon 3, nombre de un evento que se realizaba en Osaka, y al más puro estilo grupo de amigos que se juntan para crear algo, tuvieron una genial idea: crear un pequeño anime o opening o corto, si así lo prefieres, de ciencia ficción para el evento. Hace relativamente poco hemos podido disfrutar de un anime bastante similar, ¿cierto? Pues por ahí van los tiros. Corría el año 1981 y la idea de crear un anime entre dos personas, sobre todo porque ninguno de los dos sabía dibujar, era algo loca, por lo que nuevos y reconocidos nombres se unieron al grupo. Entre los que encontramos a Takami Akai, Hiroyuki Yamaga y por primera vez en nuestra historia un joven estudiante de 21 años llamado Hideaki Anno. Pero no adelantemos acontecimientos. Juntos estos 5 japoneses fundaron la asociación Okada Family Factory y trabajaron como locos sin el material necesario para la usada en aquella época animación de celdas, teniendo que ingeniárselas para sacar su proyecto adelante. Algo que no fue nada sencillo. No solo era el primer trabajo de estos chicos en el mundillo, sino que, bueno, todo su material estaba defectuoso. Literalmente aprendieron sobre la marcha, a base de prueba y error. Sin embargo, 11 meses de arduo trabajo después, su trabajo, su vídeo presentación para la Daikon 3 estaba preparado. La verdad es que desconozco si salió bien, si salió mal, si la gente lo aplaudió o lo ignoró, pero lo importante aquí es que el equipo de trabajo, después de parece ser disfrutar de estos 11 meses trabajando codo con codo, fundaron su primer estudio de animación, el Daikon Film. Aparte de eso, se habían convertido en los organizadores del Daikon en Osaka, por lo que sin lugar a dudas se propusieron crear una obra todavía mejor para el siguiente evento en 1983. Pero no saltemos a esa fecha todavía. Parece ser que el ser los creadores del vídeo presentación de la Daikon sí dio a este grupo de estudiantes algo de importancia en el mundillo, sobre todo a sus 3 animadores, Anno, Yamaga y Akai, dado que fueron contactados por otro joven estudio de la época para colaborar con el nuevo anime que estaban creando. El estudio en cuestión no era Sunrise, fundados en 1972, sino su competencia, el algo desconocido estudio NUE, y la obra para la que les habían pedido colaborar era ni más ni menos que Super Dimension Fortress Macross, la primera serie de la franquicia y la única serie que intentaría dar algo de batalla a la eterna Gundam. Los 3 animadores se fueron a Tokio, donde además de aportar todo su trabajo e ideas con las que trabajaron en Daikon, aprendieron muchísimo de un estudio algo más grande y profesional que ya trabajaba en animes que serían emitidos por televisión. Bueno, miento, los 3 no. Parece que el estilo de Akai no encajó muy bien en lo que buscaban y terminó volviendo a Osaka para seguir trabajando en Daikon. Takeda y Okada, que se habían quedado administrando y planeando los futuros movimientos de Daikon, habían visto como todo el mundillo estaba formado por personas similares a ellos. Ya fueran Daikon, NUE o cualquier otro estudio de animación de la época, todos ellos eran otakus apasionados por la animación y en parte por la ciencia ficción, por lo que gracias a sus ideas de futuro, la imagen de al fin el nombre de Gainax comenzó a formarse en sus cabezas. Sin embargo, no se puede levantar un imperio a base de ideas y sueños, se necesitaba presupuesto y usando sus poderes otakus y su visión de negocio fundaron una empresa de juguetes, figuras y demás coleccionables del mundo de la ciencia ficción, que no solo vendería productos de otros, sino que crearía sus propias licencias. Así, General Products fue creado, uno de los motores económicos de la empresa a futuro. General Products fue un éxito rotundo, el mercado estaba en auge y en su primer día de apertura agotaron todas las existencias. El arma del merchandising estaba lista y cualquier animación que saliera de Daikon tendría su ejército de figuritas detrás. Hemos llegado a 1983, la Daikon 4 está por ocurrir y el equipo de Daikon vuelve a estar reunido con más experiencia, dinero y ganas de trabajar que en su anterior proyecto. Bien, con las ganancias de la venta de estos opening, apertura del evento, no solo salvaron el evento en sí de la bancarrota, sino que se convirtieron en una de las animaciones más famosas de comienzos de los años 80. La Daikon era una convención de ciencia ficción, por lo tanto, y enfrentándose al copyright que tuvieran que enfrentarse, en vez de crear una nueva historia original, dijeron: "Hey, que nazca el fanservice". Y el resultado fue una conejita sexy peleando no solo contra los mechas más famosos hasta la época de Japón, sino con todas las mejores creaciones del cine estadounidense como Star Wars, Alien y otros. Algo para su época alucinante. Eso sí, ¿qué podía hacer una empresa que estaba tan relacionada a un evento como tal? Eran los administradores del Daikon de Osaka, pero no eran un estudio de animación como tal. Por lo tanto, después de Daikon 4 no tenían ningún tipo de trabajo que realizar, ningún objetivo
objetivo en el campo de la animación. Algo tenía que cambiar, necesitaban dar el siguiente paso. Mientras esto ocurría, y dado que todos estaban ya metidos en el mundillo de la animación, falta decir que la mayoría de ellos habían dejado ya o incluso fueron echados de las universidades a las que acudían, como en el caso de Hideaki Anno, que supuestamente le echaron por no pagar sus facturas. Pero la verdad poco les importaba, sobre todo a Hideaki, el cual se había estado relacionando últimamente con otro gran nombre del mundo de la animación. Uno que acababa de fundar su propio estudio de animación y trabajaba en su primera película. El estudio en cuestión se llamaba Ghibli, y el hombre con el que Hideaki estaba trabajando era ni más ni menos que Hayao Miyazaki, juntos en la creación de Nausicaa del Valle del Viento. Esto le llevó también a trabajar en otro proyecto de Macross SDF Do You Remember Love, y el nombre de Hideaki Anno comenzó a obtener Gainax era entonces un estudio de animación y como tal necesitaba trabajo, ya sea la contratación por parte de alguna cadena de televisión, juguetería o algún otro negocio que pudiera realizarse en aquella época. Fue gracias a General Products y su mercado de crear anime y crear el merchandising de dicho anime que el negocio atrajo la atención de uno de los gigantes de aquella época, Bandai, aunque es cierto que Gainax tuvo que iniciar las conversaciones y venderse bien, y el hombre con el que trabajaron era Shigeru Watanabe, el cual tenía una oferta que realizar a Toshio Okada. Pero antes de llegar a dicho contrato para la creación del primer gran proyecto de Gainax, no quisiera pasar esta parte sin hablar del primer trabajo de Gainax ampliamente desconocido. Producido por TV Asahi, se les pidió la adaptación a OVA del manga llamado The Chocolate Panic Picture Show, creado por el mangaka Fujiwara Kamui, el cual sigue la historia de Mambo, Chimbo y Chombo, tres chicos atrapados en un mundo psicodélico y sin mucho sentido, donde su actuación traerá locas consecuencias. Este manga, inspirado sobre todo por la botella, en la famosa película Los dioses deben estar locos, intenta mostrar de una manera totalmente abstracta los pensamientos que pasan por la cabeza de estos tres chicos en absoluto acostumbrados al mundo moderno. Sin embargo, los pocos comentarios que se encuentran en estos días van en relación a cosas como por qué Gainax dibujaba indígenas de color y les hacía hacer locuras, ¿acaso se están riendo de ellos? ¿Debo crear un hilo de Twitter y...? Bueno, lógicamente esta película no significaba especialmente nada para Gainax, pero sigamos con la historia de Bandai. Shigeru Watanabe era un poco un mandado, alguien que buscaba soluciones, proponía nombres, pero la decisión final no la tomaba él, motivo por el que no podía controlar totalmente este nuevo proyecto, que empezó siendo una ova de ciencia ficción para vender figuritas y acabó siendo una locura de película de 2 horas que costó 800 millones de yenes. Y que buscaba competir con la Nausicaa de Hayao Miyazaki. Claro, según la idea crecía descontroladamente, se necesitaba un director que tuviera ya un renombre, y por aquella época el actualmente famoso Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell, Pat Labor, Blood y muchas más obras que le llevarían a la fama, acababa de publicar una de sus primeras ovas, Dalos. Sin embargo, Mamoru parece ser que terminaría rechazándola, y ese mismo año publicó también su Tenshi no Tamago, de la cual algunas veces hemos hablado en este canal. Así que dijeron, está bien, si a Mamoru no le interesa, ¿qué te parece hacer una proposición arriesgada al mismo Miyazaki? Aunque la base de este proyecto que estaban creando era buscar algo similar a Nausicaa, que por cierto esta película que estaban creando se llamaría Ouritsu Ochugun, Honeamais no Tsubasa, con un título entre comillas parecido al Valle del Viento de Nausicaa. Parece ser que Miyazaki tampoco les aceptó la propuesta y al final uno de los 3 grandes animadores de Gainax de aquella época, Hiroyuki Yamaga, fue el que se lanzó a la aventura.
Claro, pasar de una ova de eventos en Osaka a una película de ciencia ficción hasta arriba de detallismo para un estudio recién formado por un grupo de veinteañeros no fue algo sencillo. Primero tuvieron que mudarse y alquilar un estudio mucho más grande, donde meter una enorme cantidad de animadores. Y finalmente, después de su estreno en 1987, la recaudación no fue la esperada. No consiguió devolver esos 800 millones de yens y por lo tanto se consideró un fracaso. Igualmente, esto no bajó los ánimos de Okada, el cual tiempo después comentó que si la película no fue un éxito es porque está creada para ser más de culto que un éxito de masas. Invertir 800 millones en un estudio y fracasar podría haber sido un duro golpe para Gainax, pero como ya descubriremos más adelante, nada acaba con este estudio de animación. Bandai les ofreció otra propuesta, algo más sencilla, algo que entrañara mucho menos riesgos. Si podían crear alguna animación lo suficientemente atractiva como para conseguir vender 10.000 unidades, ellos pagarían los costes. Oye, este sí parecía un trabajo más acorde a los inicios de un estudio. Por aquella época Gainax se encontraba ayudando en la creación de la primera animación de Appleset y decidieron reunirse todos para decidir el curso a seguir en este nuevo proyecto. Y fue en 1988, año mundialmente famoso por la aparición de la gran película de Akira, cuando la primera gran obra del estudio Gainax nació, las ovas de Top One Erae Gunbuster. 6 ovas de ciencia ficción que empezaban dentro del género mecha, pero se trasladaban a una historia de escala universal y hacían una perfecta combinación entre super robots y un interesantísimo uso del tiempo y el espacio. Igualmente todo esto no fue tan fácil. Shinji Higuchi, el cual también era uno de los socios iniciales de la antigua Daikon, aunque no tan importante como el resto, iba a ser el director de estas ovas. Curiosamente sería en el mundo del live action donde Higuchi encontraría su camino, aunque hay que decir que es el director de las películas live action de Shingeki no Kyojin y... bueno, el caso es que al final no fue él el director, y el proyecto de Gunbuster se quedó un poco colgado. Nuevamente Hiroyuki Yamaga entró en acción y creó un gran guión e historia para las ovas, las cuales al principio pues eran una idea sin forma, y entonces le dijo a Hideaki Anno: oye Hideaki, mira lo que he creado, ¿te apetece ser el director dado que tú tienes ya bastante experiencia? A lo que Hideaki respondió: por supuesto que quiero, me encanta el trabajo que has realizado aquí Hiroyuki, para acto seguido cambiar todo lo creado por Hiroyuki y darle la forma que conocemos. Clásico. Parece que la idea original iba sobre una chica robot gigante y una historia mucho más anime típica, algo que curiosamente recuerda a Diebuster, la continuación de Gunbuster, pero todavía no hemos llegado al momento de hablar de ella. Pero Anno tenía pensado algo más serio, algo con unos toques más realistas entre comillas. Acto seguido Gainax volvió a mudarse, volvió a contratar a mucha gente para el nuevo proyecto, llegó el momento del estreno del primer trabajo oficial de Hideaki Anno y... pues no salió mal. Llegó el año 1989 y fue este donde los primeros problemas a nivel interno de Gainax comenzaron a manifestarse. Digamos que no todo el mundo está preparado para el mundo de los negocios, y aunque hay otakus a los que su pasión les lleva a crear grandes cosas, hay otros que no dan la talla aunque tengan buenas ideas. Efectivamente, durante este año Gainax crearía el anime Komatsu Saiko Anime Gekijou y la ova de Beat Shot. Pero otro punto importante fue la nueva idea de Takami Akai. ¿Por qué no lanzarnos al mundo de los videojuegos? Tenemos animadores para ellos, y la producción, al menos en el campo del arte y la animación, es infinitamente más rápida. A Yasuhiro Takeda, otro de los fundadores, le pareció una genial idea. Es más, él quería crear su propio juego y ¡boom!, resultó ser un éxito cuya idea, legado, llega hasta nuestros días. Cybernetic High School fue el nombre, y la trama, sencilla. Una colegiala japonesa te hacía preguntas, si respondías bien, se iba desnudando poco a poco. Yasuhiro Takeda había cumplido uno de sus sueños, y fue algo que significó otra gran inyección de capital para Gainax, sobre todo después de pillar a parte del equipo de trabajo de General Products, la otra empresa, y ponerles a crear videojuegos de este tipo como si no hubiera un mañana. Sin embargo, la gente que quiere hacer su trabajo bien y en orden siempre acaban chocando con los dejados y pasotas, y esta era una gran definición de Toshio Okada, el cual tenía todas las cuentas, ganancias, pérdidas de todas sus empresas mezcladísimas. No se sabía que era parte de Gainax, que era parte de General Products, un completo caos. Y uno de los productores de Gainax de aquella época, Hiroaki Inoue, el cual había dejado Tezuka Productions para irse con Gainax y además había sido el que mantenía las buenas relaciones con Bandai, aunque los resultados no eran lo que Bandai esperaba, pues este mismo no pudo más y explotó. No literalmente, claro.
sino con una elaborada y meditada traición. Primeramente se reunió con otros directivos de General Products para que le ayudaran a quitar a Toshio Okada de la dirección de Gainax, pero no solo eso, como hombre de marketing y productor que recibía las futuras propuestas de las empresas ajenas a Gainax, justo en aquella época la NHK, una de las televisiones más famosas de todo Japón, les había propuesto la creación de un nuevo anime, algo que Inoue ocultó no solo de Toshio, sino al resto de Gainax, planeando realizar el proyecto, sí, pero después de haber llevado a cabo sus elaborados y malvados planes. Por supuesto, esto no salió del todo bien para Inoue, al que al parecer la maldad había dominado por todos los años que se había pasado tragando los problemas de Toshio. El resto de Gainax se enteró de sus planes y todos fueron a la NHK a reclamar y contar la verdad de la historia. Inoue no tuvo más remedio que salir de escena, abandonando los proyectos y por supuesto también Gainax. Pero entonces, ¿cuál era ese proyecto que tantas puñaladas por la espalda había recibido? Pues era otra de las grandes obras de Gainax, Fushigi no Umi no Nadia, serie de anime de 39 episodios creada originalmente por Hayao Miyazaki, y siendo nuevamente Hideaki Anno, el ya curtido director de anime, el encargado de sacar adelante esta nueva obra. Eso sí, la traición de Inoue no desaparecería tan fácilmente. Lo que había pactado con la NHK fue otra locura en cuanto a tiempos de entrega, presupuesto y calidad, lo que sumió a Gainax en el caos. Los horarios de trabajo eran horribles, las prisas por emitir semana a semana. Parte de la animación la tuvieron que delegar a un estudio coreano, y Hideaki comenzaba a sufrir sus primeras crisis que lo dejaron muy dubitativo sobre cómo terminar la serie en la que se había visto envuelto de sopetón. Estamos en 1991, Gainax no ha conseguido que ninguno de sus proyectos fueran realmente rentables para el estudio. En 1990 y en el 91 crearon algunas ovas más, así como la propia película de Nadia, pero nada parecía salvarles de esa bancarrota. A excepción, claro, de la mente de Akai, que junto a su sección de videojuegos de Gainax seguía manteniendo a todos a flote, sobre todo cuando empezaron a crear videojuegos que no trataban de desnudar chicas, sino, bueno, estar con ellas, los cuales resultaron ser un éxito de ventas mucho mayor que los anteriores erogues, tanto que Akai comentó al resto de la directiva de Gainax que se olvidaran del anime, convirtámonos en una empresa de desarrollo de videojuegos. Esto a Takeda, sí, el de los videojuegos eroge, no le gustó, y no por el tema de los videojuegos, sino por su sentimiento de que Gainax había nacido como un estudio de animación, y dejarlo de lado sería una traición hacia todos sus ideales. Mientras las guerras internas se producían, Toshio, el principal fundador y con el que comenzamos esta historia, la verdad seguía haciendo lo que mejor se le daba, pasar de absolutamente todo, y por ello terminó siendo el chivo expiatorio de todos los problemas y odio que inundaban Gainax. Con su entre comillas sacrificio las cosas volverían a la calma, y así fue como Toshio Okada en 1992 terminó abandonando el estudio que había fundado y visto crecer desde sus inicios, saliendo así de esta historia. 残酷な天使のように少年よ神話になる 1992. Con la expulsión de Toshio Okada de Gainax, la esperanza era que todos los problemas del estudio desaparecieran, pero la verdad fue que entraron de lleno en el que sería el peor año para Gainax de su historia. En 1992, su único trabajo publicado fue KO Beast, 6 ovas de una media hora de duración cada una, y todo lo demás fueron problemas. Primeramente, el nuevo director de Gainax pasó a ser Takeshi Sawamura, un tipo del que no hay ni una sola imagen en internet. Sin embargo, la gente apoyaba más a Hiroyuki Yamaga, que era uno de los nombres más importantes de la compañía, y por así decirlo, el que más se había esforzado por sacarla adelante, aunque luego Hideaki Anno le cambiara los guiones a la hora de dirigir. Volvamos a General Products, la empresa de Toshio Okada que se había encargado de mantener a flote a Gainax gracias a sus figuras y maquetas anime. Bien, como todo lo que creó Okada, seguía siendo un auténtico caos. Aunque él ya no la dirigiera, permitió que otras empresas que realizaban su mismo exacto sistema de negocio la adelantaran. Fracasó en todos sus negocios en el extranjero, más específicamente con Estados Unidos, que les tacharon rápidamente como una compañía con la que era imposible trabajar. Y finalmente en ese año cayó en bancarrota, siendo esta vez Gainax quien se hizo cargo de absorberla, cuidarla y mantenerla para productos más específicos en el futuro. Uno de los motores económicos de la compañía acababa de explotar.
Les quedaba otro, los videojuegos de Takami, pero una vez más el estudio de anime se negó a no continuar con las animaciones. Hiroyuki Yamaga, uno de los dos entre comillas presidentes de Gainax, propuso su nueva obra, una cuyo nombre deberéis recordar para más adelante, Uru in Blue, una secuela de su anterior trabajo y la primera gran producción de Gainax, Honeamais no Tsubasa. Puede que Hiroyuki no sea el director más reconocido de Gainax, pero a lo largo de toda su historia sí es seguramente el único que ha peleado hasta el final. El caso, había un gran problema con Uru in Blue. Antiguamente era una película que Toshio Okada se había negado a dar el visto bueno para la creación en el estudio, pero ahora que no estaba en la empresa nada podía detener a Hiroyuki, nada excepto la falta de fondo. Sin General Products y solo recibiendo dinero de la ganancia de videojuegos, a Gainax le fue imposible continuar con la producción de Uru, que además era una animación que nadie les había pedido o contratado para llevarla a cabo, dado que Bandai, la que pagó la primera película, no tenía nada que ver con esta. El equipo de Gainax la estaba creando literalmente sin recibir ningún pago. Esto y la falta de trabajo hizo que muchos miembros de Gainax dejaran el estudio. Fue en esa época donde un grupo de extrabajadores de Gainax fundaron el reconocido estudio Gonzo, cuyas grandes obras hasta la fecha han sido muchísimas, a destacar Full Metal Panic, Saikano, Pacemaker Kurogane, Gantz, Welcome to the NHK, Afro Samurai o Bokurano. ¿Os acordáis de Shinji Higuchi, el director de los live action de Shingeki no Kyojin? Fue uno de los fundadores de Gonzo después de abandonar Gainax en 1992. Sawamura, el otro director no involucrado con Uru in Blue, tuvo que meterse al tema finalmente. La producción de dicha película era imposible y el estudio estaba al límite de la bancarrota. Sin embargo, él tenía una idea que salvaría a la compañía, una idea de la que hablaremos dentro de poco, pues tenemos que volver a hablar de uno de los grandes directores de Gainax. Hideaki Anno siempre había sido una persona extraña, pero agradable. Arrastraba varios episodios de depresión en su vida, pero estos nunca le doblegaron o le impidieron actuar cuando se le necesitaba. Ese fue el principal motivo por el que habían nacido la mayoría de sus obras, porque no encontraban director, por si podía encargarse él, por si gracias a su renombre era el más indicado y en todas ellas había puesto toda su pasión, aunque no fueran 100% su estilo o la historia que él quería contar. Por desgracia, ninguna de las obras pasadas llegaron a buen puerto. Sí, habían sido aclamadas por unos pocos, pero éxito, lo que se dice éxito, no habían conseguido. Esto llegó a su clímax después del arduo trabajo en Nadia, donde nuevamente un golpe de depresión le hizo alejarse por un tiempo de todos los problemas y alegrías que le daba el mundo de la animación. Hideaki usó aquel tiempo para reflexionar, para estudiar, para indagar dentro de su cabeza en sus problemas y la manera de salir de ellos. Todas aquellas ideas, razonamientos y autoanálisis psicológicos serían la magia que le ayudarían a crear una de las obras más importantes para el mundo del anime. Estamos en 1995, Gainax llevaba malviviendo durante 3 años sin casi trabajos serios y Hideaki Anno volvió al estudio con una idea, una que cambiaría el estudio por completo y a millones y millones de mentes a lo largo y ancho del mundo. Una historia con mechas, niños piloto, análisis psicológicos de los personajes y referencias religiosas. Neon Genesis Evangelion, una obra de culto que solo debería haber gustado y llamado la atención de unos pocos, pero que atrajo sobre Hideaki Anno y su obra la atención de todo el planeta. Lo más curioso es que aunque todos sabemos el increíble buen resultado que tuvo la serie, su creación no podía ser de otro modo en Gainax, fue un caos. Primeramente, que fuera creada en Gainax estaba un poco pillado por los pelos, dado que solo 3 personas de Gainax trabajaron en la serie, siendo esta en su mayoría creada con ayuda de Tatsunoko Productions. Estos siempre han sido un estudio de apoyo más que de proyectos de animación propios, por lo que, bueno, lo aceptamos como Gainax. Después, Hideaki, como ya había demostrado anteriormente y por mucho que tuviera la historia más que estudiada,
pasada, es un director al que le gusta trabajar al día, actuar en el presente. Ni por asomo el equipo de producción tenía idea de cómo iba a desarrollarse la historia. Con suerte conocían cómo terminaba el episodio en el que estaban trabajando. Esto, como no, fue una locura, dado que, bueno, siempre se puede saber que vas a poder reutilizar o avanzar o cosas para futuros episodios, algo que con Hideaki fue imposible. Y por no hablar del final de Evangelion. No sus películas, sino los míticos 2 últimos episodios, algo que no solo confundió al público, sino también a los propios creadores, y Hideaki siempre se ha mostrado muy reacio a hablar extensamente sobre estos. Sin embargo, estaba plenamente contento con el resultado final, desmintiendo así la idea mundialmente aceptada de que fueron creados así por culpa de la falta de presupuesto. Y hablando de presupuesto, ¿cómo había sobrevivido Gainax a ese oscuro periodo entre 1992 a 1995? Pues lo hizo por 2 motivos. Uno, los videojuegos de Takami, algo que explotó en 1994, pues viéndose Takami como la única persona que hacía algo por la empresa, cogió todas sus licencias y abandonó Gainax, llevándose todos los videojuegos con él. La única otra manera de sobrevivir fue el plan maestro no contado de Takeshi Sawamura, el cual no fue ni más ni menos que cometer fraude. Esquivando impuestos, guardando dinero supuestamente para el futuro, Gainax consiguió no caer en la bancarrota, hasta la llegada de Evangelion. Y todo lo hecho valió la pena. Evangelion triunfó en todo el mundo, se hizo una serie de culto y a la vez movía masas en todos los países. Las ventas de la serie, la fama de esta, el merchandising de esta era devorado sin descanso, videojuegos de Evangelion y, como no, el clímax de esta, las 2 películas finales de Neon Genesis Evangelion, Death and Rebirth, y Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion. Esto llevaría a Gainax a su época dorada, una donde dar rienda suelta a sus más salvajes sueños, ahora que al fin habían aprendido que se podía ganar dinero realizando anime. Sin embargo, una cabeza fue cortada antes de esto, pues en 1998 Takeshi Sawamura, co-director de Gainax, fue detenido por fraude fiscal y expulsado de la compañía. Las dudas sobre si lo hizo por salvar la compañía o por algo más fueron resueltas al comprobar que efectivamente había seguido con sus actos delictivos muchos años después del estreno de Evangelion, amasando grandes fortunas no declaradas de la venta de productos de Evangelion, por lo que sí, no se le puede pintar como el héroe que mantuvo Gainax a flote. Pero nuestra historia está lejos de terminar. La época dorada de Gainax duró muchos años después de 1998, y ciertamente no llegaron a tener ninguna gigacaída después de esta fecha, sino más bien un descenso progresivo de popularidad, repuntando por la llegada de alguna otra obra rompedora que volviera a subirles por los aires. Sin embargo, a nadie dentro de Gainax en 1998 les importaba esto, dado que por primera vez tenían un presupuesto más que decente para la creación de no solo nuevos animes, sino muchos de estos y de manera simultánea. Es la época del nacimiento de grandes obras como Karekano, el que fue el siguiente proyecto de Hideaki Anno después de Evangelion, y también Oruchuba Nebichu, que seguramente reconoceréis mucho mejor por estas escenas. También fue la época en la que un nuevo nombre salido de Gainax comenzó a ganar fama. Era Kazuya Tsurumaki, un compañero fiel de Hideaki, y alguien que le había estado apoyando aparte de aprendiendo de Anno desde los tiempos de Nadia, donde había trabajado como animador. Después pasó a ayudarle en Evangelion, del cual fue director de algunos episodios, más concretamente director de los 2 últimos episodios de la serie, para después trabajar como co-director de The End of Evangelion, literalmente la persona en la que Hideaki más delegaba. Pero habíamos llegado al año 2000 y parece ser que ya con toda la experiencia y trabajo acumulado, Kazuya decidió dar el gran salto con la dirección de unas ovas de animación experimental donde da rienda suelta a toda la locura depresiva de su cerebro. La idea original volvió a ser de Hideaki Anno, es cierto, pero este le pidió personalmente que lo dirigiera él. De allí nació y se volvió otro gran éxito para el estudio, Fooly Cooly, el vivo ejemplo de que en Gainax tenían presupuesto para animar cualquier locura que se les ocurriera, y también que esto último no tenía por qué ser en absoluto una mala idea.
Por supuesto, Hiroyuki Yamaga, el ahora sí único director de Gainax, se enfocó en tan solo una cosa, su muy estimado Uru in Blue. Eso es, la secuela que ya habían intentado crear con anterioridad, aunque esta vez le quiso dar otro enfoque. Pensó, ¿por qué no crear una serie de 7 novelas sobre la historia y que la última de las novelas sea una película de animación? Sin embargo, ser un presidente decente para el gran estudio de Gainax significaba muy poquito tiempo para él, y se vio apartado de su obra por trabajar en otras dos grandes historias, Mahoro Matic y Abenobashi Mahou Shotengai, los cuales fueron grandes inversiones y trabajos para el estudio. Os podéis imaginar la sorpresa que se llevó Hiroyuki cuando Bandai volvió a Gainax y les comentó que querían financiar la secuela de una de sus obras del pasado. Al fin, Bandai no quería abandonar a su hijo, Honiamise no Tsubasa, y le dejarían al fin crear Uru in Blue, pero no. Por desgracia para Hiroyuki nunca ha tenido demasiada suerte. Lo que querían era la secuela de Gunbuster, la primera gran creación de Hideaki Anno, y de ahí nació la idea de la épica Gunbuster 2, Diebuster. El problema es que estaban trabajando en tantas series en ese momento que no había nadie disponible para ello, ni siquiera Hideaki Anno, el cual era el creador de la serie. Por lo tanto, fue otro gran trabajo para Kazuya, el cual se encontraba ayudando a Hideaki en otro de sus proyectos, pero dijo, ¿y por qué no? Diebuster se convirtió en una obra similar a Gunbuster, con 6 ovas de proporciones épicas y animación increíble. Sin embargo, aunque esto no se sabía en ese entonces, sería la última obra en la que Hideaki y Kazuya trabajaran juntos, al menos bajo el nombre del estudio Gainax. Por cierto, ¿recordáis aquello de que la idea original de Gunbuster había sido de Hiroyuki, pero luego Hideaki le había cambiado la historia porque la de Hiroyuki tenía mechas de chicas gigantes en el espacio? Desconozco si tuvo algo que ver con Diebuster, pero en este parece ser que sus ideas sí alcanzaron al fin la animación. Con el paso de los años se han ido sabiendo más y más detalles sobre los motivos que llevaron a Hideaki a dejar su estudio de nacimiento y sobre todo llevarse su gran creación con él. Los problemas fiscales del antiguo director era algo que perseguían al estudio allí donde fueran, y tiempo después, aún en nuestros días, siempre que ocurre algún escándalo en Gainax, la gente corre a relacionarlo con Evangelion, algo por lo que Hideaki ha intentado en repetidas ocasiones cortar todo contacto. Hideaki había prestado además grandes sumas de dinero tiempo después a Hiroyuki para ayudar a mantener el estudio después de su marcha, y también había sufrido decepciones como cuando los derechos de Gunbuster fueron vendidos sin comentarle a él, el principal creador, nada al respecto. En la actualidad, Hideaki intenta mantenerse lo más alejado posible del estudio del que trata este vídeo. Sin embargo, volvamos al 2006, donde las primeras noticias de la vuelta de Evangelion comenzaron a sonar. Hideaki planeaba crear una especie de extraño remake de su obra llamada Rebuild of Evangelion, y las pocas noticias que se sabían era que habían creado un estudio secundario de Gainax, el estudio Kara, para la creación de estas películas. ¿Cuál fue la sorpresa cuando tiempo después se dio a conocer que no, que Kara era un estudio totalmente aparte de Gainax y que Hideaki había abandonado Gainax para crear su propio estudio de animación? Por cierto, llevándose a Kazuya con él. El estudio Kara, curiosamente quitando Evangelion como obra puntera, no se ha especializado en la creación de muchos más animes. Sí, funcionan como estudio que colabora con otros en la creación de proyectos, pero por lo demás... Aunque otro de sus grandes logros fue que bastantes años después de su creación volverían a trastocar todo el mundo de la animación con el muy famoso corto de Mememe. Sin Hideaki y el creciente Kazuya, Gainax había perdido bastante de su magia, y no solo eso, toda la infinidad de contactos de Hideaki se fueron con él a Kara, por lo que se necesitaba sangre nueva. Por suerte, Gainax seguía teniendo un gran renombre y además una idea muy extendida sobre ellos. Era un estudio conocido por crear obras revolucionarias, o por otro lado, un sitio donde si tus ideas o tu estilo eran lo suficientemente locos, te dejarían trabajar allí. Y esto nos lleva a conocer a otro de los grandes directores salidos de Gainax, y que por aquella época no tenía todavía su fama construida. Hiroyuki Imaishi era otro animador de Gainax desde los tiempos de Evangelion. Trabajó en esta, en las películas, en Karekano, en Fooly Cooly, en Diebuster, y todo esto mientras realizaba docenas y docenas de trabajos extras para la producción de otras compañías. No fue hasta 2004 donde dirigió su primera película y donde impactó a todos por su frenético y alocado estilo. Algo más cartoon que el anime convencional, pero algo que rápidamente le haría reconocido en todo el mundo.
Hiroyuki Maishi tenía en mente un anime rompedor, con el que volver a crear un impacto en el mundo de la animación, más inspirado en los animes de gigamechas del pasado, más dirigido a la explosión del espíritu y del nunca rendirse que a la psicología deprimente de los personajes. Un anime con el que pretendía taladrar todos los límites con su historia y no detenerse hasta llegar a los conceptos más exagerados que la animación podía alcanzar. Aniplex se enamoró de la idea y juntos se lo propusieron a Gainax. Y bueno, el milagro volvió a ocurrir. Tengen Toppa Gurren Lagann trajo de nuevo la fama a Gainax, aunque bueno, esta no tardaría en disiparse debido a las acciones de Hiroyuki Maishi. En los años posteriores, el estudio se volcó en las películas recopilatorios de TTGL, y 3 años después de su estreno, Hiroyuki creó otra gran genialidad, Panty and Stocking with Garterbird. Anarchy. Mientras que el resto del estudio había realizado un par de series contadas, entre las que se encontraban cosas como Shikabane Hime, que no destaca especialmente por nada, la verdad. Hiroyuki Maishi lo tenía mucho más claro que Hideaki, sus raíces no eran tan profundas, por lo que no le costó tanto tomar la decisión. En el 2011, y llevándose consigo a gran parte del equipo con el que trabajó en Tengen Toppa Gurren Lagann, Hiroyuki Maishi abandonó el estudio Gainax, fundando el ahora también mundialmente conocido y de estilo muy característico Estudio Trigger, donde crearía sus futuras obras como Kill la Kill y Promare, aparte de la otra enorme cantidad de trabajos que ha realizado ya el estudio. Por otro lado, Atsushi Nishigoroi, otro de los muchos animadores de Gainax, también por aquella época recibió una gran oferta del estudio A1 Pictures, y como parece era costumbre en Gainax, no solo se fue él, sino que se llevó a otra gran parte del equipo de animadores con él. Lo curioso es que años después, en el 2018, Atsushi Nishigori, de la mano de A1 Pictures y Trigger, sería el director de la también famosa, aunque polémica en cuanto a ideas e imaginación, Darling in the Franxx. Pero todo lo anterior no fue suficiente para hacer caer a Gainax. Con tantos increíbles directores dejando el estudio para seguir sus propios caminos del ninja, Gainax volvió a necesitar un nuevo nombre, y esta vez fue el turno de Yutaka Uemura, alguien que había trabajado en muchas series anteriormente en el estudio, y había dirigido algún que otro episodio. Bien, la obra que dio nacimiento a su carrera fue Dantalian no Shouka, y como no podía ser de otra manera, su creación fue un caos. Bueno, o mejor dicho, todo lo contrario, dado que después de que tantos directores y tantas compañías se hubieran alejado de Gainax, la obra ya no tenía un presupuesto importante y acabó siendo una serie mucho más típica en todos los aspectos si lo comparamos con las locuras que solía ofrecer Gainax. Fruto de algún tipo de maldición extraña, Yutaka Uemura, presentada su obra debut, abandonó el estudio Gainax. Más tarde se le pudo ver como el director de Punchline, donde sí pudo volverse loco, o las nuevas temporadas de Fuliculi, y más reconocido por ser el director de Youjo Senki. Es el año 2012 y a excepción de Hiroyuki Yamaga y su Uru in Blue, el cual prometió estrenarla en el 2018, pero nunca llegó a ocurrir, y más tarde dijo que en el 2017 que había comenzado con los guiones otra vez, pero que tampoco llegó a ocurrir, y pues la verdad no quedaba mucha más gente de renombre dentro de Gainax. Saeki Souji se encargó de otra de las reconocidas de Gainax, Medaka Box, y no se le volvió a ver el pelo después del año 2015. Gainax se pasó los siguientes 5 años produciendo tan solo un anime por año, Medaka Box en el 2012, Tokurei Sochi Dantei Stella Yoga Kuin Koto K C3 Bu en el 2013, Mao Shoujo Taisen en el 2014, Houkago no Pleiades en el 2015 y Omoi no Kakera en el 2016. Entonces llegó el 2017 y lo que llegó en vez de una animación fue un último golpe fatal de parte de Hideaki Anno. Y esto
puede sonar mal, pero es simplemente lo que debía ocurrir. Hideaki y su estudio Kara habían tenido buenas relaciones en el pasado con Gainax, sobre todo pues por la historia de Hideaki Anno, algo que fue disipándose poco a poco, o más bien a golpes con el paso de los años, como ya explicamos anteriormente. Bien, aun habiendo salido de Gainax, Hideaki seguía teniendo unos royalties enormes sobre las obras que él había creado, y que aunque se quedaran en Gainax debían seguir ofreciéndole grandes beneficios. Sin embargo, Gainax pues nunca supo muy bien cómo manejar el dinero, ya sea por malicia o por simple ignorancia, pero el caso es que la cifra aumentó hasta los 100 millones de yenes, y sabiendo cómo funcionaba Gainax, Anno no dudó en llevar el problema ante la ley, motivo por el cual Gainax tuvo que endosarle al estudio Kara todas las ganancias acumuladas de Anno hasta la fecha. A partir del año 2018, sin animadores ni directores con renombre y sin mucho presupuesto, las acciones de Gainax comenzaron a ser algo confusas. Takami Akai, sí, el de los videojuegos, parece que fundó un estudio relacionado con Gainax llamado Yonago Gainax, estudio que ha creado un anime de episodios cortos de ciencia ficción. Curiosamente tienen un canal de YouTube donde suben anuncios o vídeos promocionales de dicho anime hasta la fecha actual. Y luego tenemos a Yasuhiro Takeda, sí, el de los eroges, que fundó Gainax Kyoto, estudio de apoyo que ha trabajado en la creación de episodios de, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, Dororo y muchos más animes actuales, encontrando así una manera estable de perpetuar esa rama del estudio. Y no hemos terminado, fundaron Fukushima Gainax, estudio que se ha encargado de la creación de un par de animes como Piano no Mori o Flying Babies. Pero ¿y qué quedó en el centro de todo? ¿Qué ocurrió con Gainax Studio? Bien, hasta la fecha actual, por desgracia, la respuesta es nada de nada. Siguen existiendo e incluso realizaron grandes anuncios hace un tiempo, con todo lo que se venía este 2020. Eso sí, tiempo después lo atrasaron todo al 2022 y con la crisis actual, quién sabe lo que ocurrirá con estos proyectos. Pero aquel que nunca dejó Gainax y continúa con su incansable trabajo lo volvió a repetir. Hiroyuki Yamaga anunció el estreno finalmente de Uru in Blue para el próximo 2022, obra para la que se supone actualmente están trabajando en Gainax, pero no solo eso, pues por todo lo alto comentaron la creación de Gunbuster 3, que continuaría la historia de sus dos anteriores temporadas también para el 2022, resucitando una de las joyas de su estilo, aparte también de una trilogía de películas relacionadas con el universo de Captain Harlock llamadas The Zero Century Trilogy, todo esto para el 2022, claro que con este tipo de cosas ya se sabe. Pero incluso con todo esto no puede haber paz para Gainax. Parece ser que Hiroyuki Yamaga de verdad quería estar 100% disponible en su obra, y ser el presidente de Gainax siempre es una fuente de mucha responsabilidad, por lo que se buscó a un nuevo hombre que llevara parte del peso. Él sigue siendo el presidente, pero Tomohiro Maki llevaría otra rama de Gainax, llamada Gainax International, que se encarga pues de los productos de Gainax en el extranjero, así como un lugar de entrenamiento para futuros trabajadores de Gainax. Bueno, pues esto tampoco le salió bien, porque en 2019 Tomohiro Maki fue detenido por acoso sex perritos bonitos sual de una seiyuu usando la táctica de déjame te convertiré en una estrella. Así que adiós Tomohiro Maki, vinieras de donde vinieras. Y así el estudio Gainax llega hasta nuestros días, e incluso más allá. La historia de uno de los estudios más famosos de Japón y de los que más polémica ha traído al mundo de la animación. Grandes nombres nacieron aquí, y muchos otros tantos estuvieron en parte relacionados. Personalmente es el creador de dos de mis series favoritas, y es algo por lo que siempre tuve especial interés en ellos. También, por qué no decirlo, por su fijación y cariño hacia el mundo de los mechas y la robótica. De verdad espero que en este 2022, si no todas sus ideas, sí alguna de ellas salga a flote. Que haber dividido el estudio en partes haga que este se mantenga y quién sabe, aún queda muchísimo tiempo por delante, varios genios salieron y se dieron a conocer dentro de esta, quizá aún queda talento en Gainax que pueda crecer y explotar dentro del estudio, aunque incluso más tarde después dada su fama continúe su propio camino, eso ya no importa tanto. Y como mensaje final, si tengo que mandar algún tipo de ánimo es a Hiroyuki Yamaga y por favor, que algún día en el 2022, 2023, 2024, cuando sea, pero que consiga crear Uru in Blue. Y al fin, este es un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo realizar. No es la primera vez que se cuenta la historia de Gainax, toda esta información se puede encontrar por internet, pero quería realizarlo a mi estilo. Espero que lo hayáis disfrutado y que signifique que hay veces que todavía se pueden crear cosas con pasión en esta plataforma. Chicos, llevo mucho tiempo sin hacer un poquito de spam y viendo que con suerte todos volveremos a una nueva normalidad dentro de poco, solo quiero recordaros que Anime Mind, los 3 tomos ya, mi manga, mi obra,